Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Hola, buenas Hola, tardes, hola ¿qué tal? Yaret. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Yaret. Gracias. Sí sabes, supongo que yo ya te he explicado que tú nos ayudas sobre el trabajo consiste sobre el acceso a la información pública como mecanismo de participación ciudadana para la Municipalidad Distrital de Comas en el año 2020 y te vamos a hacer solo algunas preguntas. ¿No te molesta que grabemos la entrevista, verdad, para tenerlo registrado? No, no, no hay ningún problema. Sí, Ah, ok. ya yo me había comunicado también que iban a grabar para tenerlo ahí, registrado. Ok, gracias Yaret. Ya chicos, hay que empezar entonces. Sí, adelante. ¿Qué tal, Jared? ¿Me escuchas bien? Sí, sí te escucho bien. Disculpe, Dime. Ya, Jared, vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿no? Sobre cómo se relaciona el acceso a la información pública con la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de Comas. Para ello hemos elaborado unas preguntas que ya se te han entregado. Y la primera pregunta sería, ¿cómo usted podría describir el acceso a la información pública en la Municipalidad Distrital de Comas? Sí, a ver, miren, acerca de la primera pregunta, ¿cómo podríamos describir? Bueno, hay que tener en cuenta para empezar a hablar del acceso a la información pública, que el tema del acceso a la información es un derecho fundamental plasmado en la Constitución. Bueno, en este caso, en el mayor norma que tenemos como país, que es la Constitución en el artículo 2. Entonces, para empezar, tenemos que darnos cuenta de que la descripción empieza de ahí, ¿no? Que es un derecho fundamental y que segundo recién ha sido regulado en los últimos años a partir del año 2018 con un tribunal de transparencia y bueno, la ley en sí, que es la 27806 y que fue ordenada a través del Decreto Supremo 021 del 2019. Entonces, eso para empezar, ¿no? Que tienen que tener en cuenta de que está regulado por ley y que obviamente hay todo un decreto que lo ordena, que incluye dentro de ese decreto también lo que es el procedimiento administrativo general y todo lo que es, en este caso, el salvaguardar el derecho a la información pública, que es un derecho fundamental de las personas. Esa podría ser la descripción principal y básica que tienen que tener en cuenta, ¿no? Gracias, Jared. La siguiente pregunta sería, cómo podrías describir, en base a las solicitudes, la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de Comas? Sí, a ver, ya yendo entonces a centrarnos en el tema de lo que es, en base a las solicitudes, tener en cuenta de que justamente en estos reglamentos que les he plasmado, bueno, que les he dicho, primero la ley y luego el decreto supremo que ordena, ahí te dice cómo va a tener que ser este procedimiento en el cual se dan estas solicitudes de acceso a la información pública. Tienen que tener en cuenta que en esa misma ley se da el carácter de qué es público y qué no, qué está protegido por reserva, en este caso por temas, entonces, y que no también, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta de que el acceso a la información pública, acá al menos ya centrándonos en lo que es la participación ciudadana del distrito, se hace justamente de dos maneras, una es la vía física y otra es la vía virtual, que más adelante voy a comentar más a fondo de lo que es la vía virtual, porque obviamente con la pandemia tuvo que haber lo que es un desarrollo mucho más profundo en cómo solicitar de manera virtual y se pueda contemplar el derecho a la información, y bueno, de manera física, que es acercándose acá a la municipalidad y pedir, ¿no? En este caso abajo se orienta, el personal de acá de la municipalidad tiene que orientar en el sentido de qué es lo que está pidiendo la persona, qué información desea. Entonces ellos tienen que tener también presente qué es el petitorio se pueden dar por acceso a la información pública, y ellos lo derivan a través de una solicitud simple donde solamente piden el nombre completo, el DNI, el teléfono, la dirección, que es lo básico, y bueno, tener en cuenta que lo puede pedir cualquier persona, ¿no? Ya de ahí va a quedar en la entidad ver si es de carácter público y si se puede entregar. Y si no, también responder de manera oficial qué no se puede entregar como lo que es de carácter público, ¿no? Eso sería acá al menos en la Municipalidad de Comas. Muchas gracias, Jared. Igualmente, para la ¿puedo, tercera pregunta, puedo, puedo- dale, puedo adelante. realizar la siguiente pregunta? Buenas tardes, Jared. Me llamo Danosca Mendoza. ¿Qué tal, Danusto? Eh, ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Bien, en ese sentido, ¿cómo podría, perdón, consideraría que la participación ciudadana es activa o es bajo, medio o alto en la municipalidad? ¿Los vecinos se acercan constantemente o rara vez? ¿O aproximadamente cuántas personas podrían venir, no? Un aproximado. Miren, a ver, en el tema de lo que es, hablando de lo que es las solicitudes de acceso, sí son de manera alta, o sea, es bastante cantidad es la que entra, justamente por el tema de que también depende mucho de la infraestructura, tendrían claro que ver ustedes también el tema del distrito, ¿no? Se pide información de todo tipo, acá no se hace lo que es un poco la discriminación de qué es lo que se puede pedir y qué no. Obviamente lo que la ley no te permite, eso no se va a entregar, pero obviamente sí se tramita. Entonces la participación sí es alta. Hay un ingreso de 6 a 9 solicitudes más o menos diarias que se ven. Obviamente eso varía, ¿no? No siempre es así, pero es un promedio de 6 más o menos solicitudes diarias que entran. Ustedes dirán, parece poco, la verdad que no es poco, ¿por qué? Porque al momento que es diario y la información lo que es el acceso a la información pública es un plazo de 10 días que se tiene que responder, es uno de los plazos más cortos que se da a través de procesos administrativos, ¿no? En este caso, solamente tienes 10 días para responder una determinada solicitud y tener en cuenta que es a cualquier unidad orgánica de la municipalidad, ¿no? Es decir, nosotros, en este caso, como Secretaría General, que es el responsable del acceso a la información pública, en este caso en la Municipalidad de Comas, tiene que tramitar y tiene que llevar este proceso a las unidades orgánicas. Es decir, les pongo un ejemplo concreto. Pueden solicitar, no sé, acerca de una copia de una licencia de funcionamiento de un local comercial de acá del distrito. Entonces nosotros, esa información viene a nosotros lo tramitamos, es decir, vemos que el área encargada de atender ese pedido o que tiene esa información es la sugerencia de promoción empresarial, entonces la derivamos a ellos para que nos remitan la información. Ellos tienen un plazo de 2 a 3 días para respondernos. Una vez que nos responden, nosotros nos comunicamos con el solicitante y ellos obviamente vienen a recoger su información y esa es la manera en la que se lleva a cabo acá, ¿no? Entonces es así el procedimiento. Disculpa, ¿podrías mencionar cuántos aproximadamente eran por día? No logré escuchar muy bien porque hubo una Sí, interferencia. eran más o menos de 6 a 9 solicitudes diarias. Claro, Y entendiendo recuerden que que, por cada proceso son 10 días, ¿cierto? Como máximo. exacto, máximo, no se puede pasar. Una vez que se pasa de eso, se pasa, bueno, ahí claro, estudiantes de Derecho ya sabrán un poco ustedes también creo que llevan el tema de lo que es derecho administrativo, sabrán que hay silencio negativo, silencio positivo. Entonces, eso ya entra a caber todos los temas de derecho, ¿no? O sea, en el sentido de que los procesos administrativos se tiene que atender hasta 10 días y si no, en este caso hay instancias que puede recurrir, en este caso el ciudadano o el administrado, que es como nosotros lo llamamos acá en la municipalidad. Y discúlpame, Yaret, no sé si podrías tener conocimiento acerca de a comparación de otras municipalidades, si es que en Comas la participación ciudadana es mucho más activa que en otras municipalidades. ¿Nos podrías decir una certeza de aquello o no se sabe Miren, exactamente? hay una plataforma que nosotros vemos, que es obviamente lo hacen en este caso de los canales, de lo que es de la Defensoría. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo lleva un conteo de cuáles son las municipalidades que atienden y en su atención, no solamente es atender obviamente, sino en su atención se brinda la información que ha pedido el solicitante. Y la verdad no estamos, como Comas no estamos nada mal, estamos teniendo el presupuesto que tenemos y siendo un distrito en auge, no estamos estamos en más o menos mitad de tabla, por así decirlo, ¿no? Para que me entiendan más o menos en un tema. Los datos estadísticos exactos están en el último reporte que le hicieron en la página de la Defensoría del Pueblo, en los temas de transparencia, ahí lo pueden ver. Obviamente están los distritos que tienen muchos más recursos en primeros puestos, ¿no? Obviamente también por la ejecución de su presupuesto y todo eso, siempre tienden a ellos tener un poco más de protagonismo en ese sentido. Por ejemplo, Miraflores, Surco, San Borja están en los primeros puestos y nosotros estamos más o menos como en la mitad, pero estamos considerados dentro de lo que ellos hacen, la Defensoría hace su estudio, como catalogados como buena, es decir, nuestra atención a las solicitudes de acceso a información está catalogada como buena. Y hay muchas que están de regular para abajo, ¿no? Y bueno, en este caso, gracias al esfuerzo también de acá del personal de la municipalidad, nos han catalogado como buena, al menos en el último año, en el 2019 y 2020.
Entiendo, Yaret, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿de qué forma la municipalidad fomenta la participación ciudadana en sus vecinos, ¿no? Claro, en ese sentido, miren, lo que hace la municipalidad es, para empezar, trata de dar una orientación correcta en lo que se trata de lo que es pedir acceso a la información pública, y en otro sentido también se ve o se diluidiza el punto de que de hacerlo mucho más sencillo los trámites, es decir, no hacerlo muy engorroso, muy burocráticos. Por eso les decía de que y hay una, por ejemplo, si alguien quiere hacer una solicitud de acceso a la información, puede hacerlo de manera escrita, manual, puede hacer un formato que ellos deseen, solamente teniendo como requisito de que tenga el nombre completo, el número de DNI, el número de teléfono y en nuestro caso lo que solicita, ¿no? Y la dirección, obviamente. Entonces, tratamos de que sea lo más sencillo posible para que lo puedan hacer, y también a través de la página web, ¿no? Entonces, de esa manera se está tratando de que ellos también pregunten, pero muchas veces también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que el tema de la información pública es por algo de que muchas veces las personas necesitan. Es decir, puede alguien querer ver, por ejemplo, algo público, ¿no? Por cuánto se está invirtiendo en una obra determinada. Entonces, esa persona hace una solicitud en base a ello y lo puede hacer sin ningún problema. Y abajo le tienen que recibir sin ningún mayor objeción, solamente teniendo en claro sus datos, ¿no? ¿Para qué? Obviamente los datos no es para una manera restrictiva tampoco, sino los datos se pide para que cuando se tenga una respuesta a la solicitud, nosotros como municipalidad podamos, en este caso, contactar al administrado, al ciudadano, para que pueda venir a recoger su información o la respuesta, ¿no?, de la municipalidad. Entiendo, Yaret. En ese sentido, o sea, la municipalidad brinda información a los vecinos, claro, de manera de página web. Sin embargo, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿cómo es que realizaban esos esfuerzos, ¿no? Para que los ciudadanos puedan informarse más? Sí, mira, justamente uno es a través de la página web, y otro también es a nivel de lo que se hace justamente a través de las sugerencias, ¿no? Como municipalidad. Por eso ahí tendrían que ver ustedes en el sentido de ver qué es participación ciudadana. Se puede ver desde muchos puntos, desde muchas aristas, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahorita que están hablando específicamente de la información pública, justamente nosotros damos a conocer y se le da una orientación al ciudadano cuando viene a preguntar más o menos la solicitud, porque a veces nosotros no podemos ir a decirle venga, llame, ¿no? Porque ellos obviamente en su afán de organización a veces hacen lo que es organizarse en juntas vecinales. Entonces, de determinadas formas que ellos también se organizan, vienen a la municipalidad y solicitan información de cómo hacerlo. Entonces, eso es parte de, ¿no?, como de nuestro trabajo de la municipalidad. Obviamente, no solamente de acá de Secretaría General de Acceso a Información Pública, sino de las áreas correspondientes, ¿no?, como es desarrollo social, como es participación vecinal. Entonces, hay varias áreas que se encargan. Estamos organizados de esa manera, que se encargan de orientar en este caso al ciudadano para lo que él desee, en este caso si es información, si es participación, si es cómo organizarse, cómo pedir a una audiencia con el alcalde, cómo pedir participación directa, cómo ver lo que es reuniones de seguridad ciudadana. Hay muchos mecanismos donde los ciudadanos pueden participar, y esa información se les brindaba acá. Ahora, obviamente con esto de la pandemia, lo virtual ha acapado mucho, entonces ahora ahí desde nuestra plataforma de la municipalidad, ahí se ve absolutamente todo, ¿no? Pueden ver, inclusive hay un ápice que está netamente en lo que es transparencia e información pública. Entonces ahí también está toda la información que el ciudadano en este caso pueda ver para informarse o para participar de distintas maneras, ¿no? Gracias, Yaret. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿cuál es el impacto en la sociedad con los mecanismos de participación ciudadana? ¿O qué El, consideras qué impacto puede generar? Mira, el impacto es obviamente, tiene que ver mucho con el tema de saber qué está haciendo. Bueno, voy a hablarlo desde mi plataforma, como les decía, del acceso a la información pública, saber qué está haciendo tu municipalidad, ¿no? Tener lo que es un pilar fundamental en la participación ciudadana, que es el control del ciudadano, que es al final el que justamente acá en la municipalidad trabajan los funcionarios del alcalde, los regidores, en base al pueblo, justamente en este caso a los ciudadanos, a los vecinos de Comas que lo han elegido, ¿no? Entonces, a través de la información pública, ellos pueden llevar un control de, por ejemplo, lo que se está haciendo en gastos de inversión pública, de lo que se está haciendo en las juntas vecinales, de lo que se está haciendo en los comedores populares. Entonces, lo que te permite el acceso a la información pública es eso, ¿no? Que los ciudadanos estén, obviamente,
informados de cómo se están llevando los procesos y transparentes. ¿Por qué? Porque siendo estos procedimientos de carácter público, ellos se pueden informar sin ningún problema, ¿no? Si es que no me lo brindan igual, ¿no? Si es que no me lo brinda la municipalidad, yo puedo pedirlo y se le tiene que dar obviamente porque es público. Entonces, más o menos por ahí ve el tema del impacto, ¿no? Que va a generar una sociedad mucho más desarrollada, mucho más educada e informada de lo que está haciendo en este caso su municipalidad. Muchas gracias, Jared. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo las barreras burocráticas impiden al servidor público garantizar una eficiente labor en relación al acceso a la información pública en la municipalidad? Sí, ese es un tema muy interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque las barreras burocráticas muchas veces tienen que ver con el tema de la compensación de los derechos, ¿no? Por ejemplo, yo les hago, para aterrizarlo y me entiendan de una manera más clara, las barreras burocráticas se dan, por ejemplo, cuando una solicitud está hecha, entonces mismo reglamento, la ley, te da indicaciones de cómo tienes tú que llevar el procedimiento. Obviamente esas indicaciones que está en la propia ley te da, por ejemplo, para proteger el derecho a la reserva tributaria o para proteger el derecho a la información personal sensible. Entonces son cuestiones, por ejemplo, ¿no?, que están protegidas por ley. Entonces muchas veces el ciudadano viene y dice: yo solicito saber el código del contribuyente o la cuenta bancaria de un determinado vecino que está haciendo él, está viendo temas de su comercio. Entonces, obviamente eso está protegido por la reserva tributaria, no se le puede brindar. Entonces el vecino ya lo ve como una traba burocrática y dice: o sea, si yo no soy la misma persona o el mismo vecino, no me pueden brindar la información. No, porque está por ley. Entonces hay como un tema de conflicto de derechos, ¿no? Uno es, por ejemplo, el derecho a la intimidad personal, el otro es lo público. Entonces, obviamente, ese conflicto de derechos genera que haya barreras burocráticas. Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo sencillo, alguien viene por ejemplo, ¿no?, tu papá hace una solicitud determinada de acceso a la información pública. Si ese señor que ha hecho la solicitud y firma la solicitud no lo viene a recoger él mismo, no se le puede entregar la información. Entonces, muchas veces, por ejemplo, mandan a su hijo o mandan a su esposa y ellos dicen: pero es mi papá, pero es mi esposa, pero no se le puede entregar porque la ley te lo prohíbe, ¿no? Tiene que ser el mismo solicitante que ha firmado o que ha solicitado la información el que tiene que venir a recoger la información. Entonces, son cuestiones que se dan, obviamente, por un tema de conflicto de derechos, las barreras burocráticas. Y obviamente, eso es por un punto, ¿no?, el conflicto de derechos. Obviamente, otra barrera burocrática puede ser también la mala orientación que se le puede brindar, ¿no? En este caso, por algún personal de acá de la municipalidad, donde le dicen una cosa de cómo tiene que hacer su solicitud, y al final, cuando llega, obviamente, en este caso, la Secretaría General que se encarga de la información pública es otra. Entonces, un tema de capacitación, el personal también puede generar problemas de burocracia, ¿no? ¿Por qué? Porque el solicitante está haciendo su procedimiento como le dijo de una determinada persona, pero en verdad la solicitud lo tiene que hacer de otra forma. Entonces, eso genera también lo que es trabas burocráticas, porque lo tiene que volver a hacer la solicitud o tiene que volver a ver cómo lo hace, ¿no? Entonces, por ahí podría ir la respuesta a esa pregunta. Gracias, Jared. Claro, nos mencionaste sobre las barreras burocráticas que existen para los vecinos para poder acceder a esta información pública, ¿no? Pero Uh-huh. en relación al servidor público, por ejemplo, en tu posición, ¿tú crees que desde tu punto de vista, desde servidor público, tienes tú alguna barrera burocrática que te impide tal vez poder informar más al vecino? En este caso, al vecino directamente no. Creo que el problema con el servidor público sería que tiene que estar constantemente capacitado para entender, por ejemplo, puede haber, y ha habido casos, no vamos a tapar eso con un dedo, donde los mismos servidores públicos no saben qué es el acceso a la información pública, no saben que es un derecho fundamental. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo la municipalidad, o estamos haciendo desde acá de Secretaría General, es constantemente capacitar a todas las áreas que son las áreas orgánicas que trabajan para la municipalidad, capacitarles y decirles, ¿no? La información pública es un derecho fundamental, se tiene que proceder así, en estos casos se tiene que proceder de determinada manera, no se puede denegar así por denegar, tienes que si vas a denegar una información tienes que sustentarlo bien legalmente, o si tienes que cumplir con los plazos de ley, esto no es un proceso administrativo normal, ¿no?
que puede llevar, que está contemplado en la Ley de Procedimientos Administrativos General, no, sino el tema de acceso a la información pública tiene un plazo, tiene un costo, tiene una modalidad, es distinta. Entonces, eso se trata del servidor público de orientarle para que pueda, en este caso, tratar de mejor manera los casos que se soliciten por acceso a la información pública. Eso, desde el servidor público, eso se está tratando de hacer, desde los encargados, ¿no? Ahora, obviamente también tiene que haber una empatía en las demás áreas para capacitarse. ¿Y por qué? Porque al final el acceso a la información pública es para todititas las áreas que trabajan en la municipalidad, ¿no? Es decir, me pueden pedir acceso a información pública por cualquier punto, cualquier tema que se desarrolle dentro de la sociedad, de la comunidad de los vecinos, ¿no? Entiendo, Yaret, gracias. Tengo entendido que estás trabajando en la Secretaría General del Acceso a la Información Pública. Sí, exacto. Ok. Bien, me mencionaste que aproximadamente o diariamente podrían recibir de 6 a 9 solicitudes diarias, ¿cierto? Sí, Eh, correcto. También tenemos entendido que la participación ciudadana, eh, eh, más o menos, cuál sería la relación entre ambas variables, ¿no? Teniendo entendido que el acceso a la información pública estaría como sería parte de la participación ciudadana. Claro, es una forma de participación, o una forma en la cual Ujú. los vecinos participan, ¿no? En Y este en caso, general, ujú. aproximadamente cuántas solicitudes se podrían recibir de participación ciudadana. Claro, de acceso a la información pública eran de 6 a 9, pero ¿nos podrías orientar más o menos cuántos aproximadamente vendrían a ser en cuestión con la participación ciudadana? Claro, la participación ciudadana es de las que más nos piden. Bueno, obviamente uno es el tema de la zonificación, el tema de las licencias, pero lo que más nos piden también es el tema de, ustedes sabrán que acá en Comas al menos hay lo que es bastante la organización de los vecinos, ¿no? Juntas vecinales, lo que es la forma en que ellos se quieren organizar, por ejemplo, en ollas comunes, en comedores populares, en programas de vaso de leche. Entonces son organizaciones que como vecinos la municipalidad los ayuda, los apoya de las diversas maneras. Entonces sí entran también una cantidad más o menos de 2 a 4, se podría decir 2 a 4 semanales, siempre entran, en este caso semanales, ¿no? Que es obviamente esto enfocándolo en lo que ustedes me están preguntando, en temas de participación ciudadana netamente, entendiéndolo como organización de los vecinos que quieren trabajar junto con la municipalidad, entendiéndolo de esa manera, ¿no? Si entran como de 2 a 4, donde se deriva a la gerencia de desarrollo social, de participación vecinal, o en este caso a esas gerencias sobre todo, ¿no? Porque el desarrollo social ve justamente todo lo que es la organización de los vecinos en general. Gracias, Jared. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué hizo en el 2020 la Municipalidad de Comas a nivel institucional para mejorar el acceso a la información pública? Bueno, miren, ahí también es un tema muy interesante porque justamente, ustedes saben, en el 2020 entramos en temas de pandemia a partir de marzo del 2020, entonces Ujú. obviamente antes se tenía lo que era, por ejemplo, ¿no? una plataforma para pedir virtualmente, desde el 2019 se tiene implantado ello, para pedir virtualmente las solicitudes de acceso a la información, pero el 2020 obviamente se da una actualización, por así decirlo de una manera, de nuestro sistema, donde se incluye no solamente el portal de transparencia, sino lo que es el website, que es un ápice exclusivo de nuestra página de la municipalidad, donde el vecino ya puede directamente entrar, ya no necesariamente entrar al portal de transparencia y ver varias opciones, no, sino directamente ya le envía a un canal para que él pueda hacer su solicitud y rellenarla ahí mismo, ¿no? Donde automáticamente se le genera un número de expediente para poder atenderlo. Entonces, se ha actualizado, sí, nuestra página para hacerlo mucho más cercano a la población, y también obviamente en ese afán es que justamente todo se hace virtual, ¿no? En el tema de la pandemia se ha actualizado y se ha hecho mucho más expeditivo,
Y bueno, eso, las solicitudes pueden entrar en cualquier hora del día, y nosotros las tenemos que tramitar en el plazo normal, ¿no? Por ley se le asigna un número de expediente, entonces el trámite es mucho más rápido, mucho más ágil. No es necesario lo que es, obviamente ahí se hace una firma, lo que es la firma virtual y una declaración jurada en el cual obviamente se está, sería como la firma en este caso, y entonces ahí se procede a hacer lo que es el trámite, ¿no? de la información que está solicitando la persona. Ah, qué chévere. Gracias. Bien, la siguiente pregunta es, ¿actualmente existe alguna barrera burocrática todavía que impiden la correcta labor del encargado de garantizar el acceso a la información pública? Sí, bueno, creo que ya más o menos lo dilucidé en las primeras preguntas. O sea, el tema burocrático es más que todo el tema Son de, por las ejemplo, mismas, ahorita, ¿no? claro, es más o menos las mismas, solamente, claro, ahora entendiendo de que muchas veces sí ha generado un tema más de trabajo, obviamente, para, en este caso, los funcionarios encargados de acceso a la información, porque a veces, como es tan fácil ya entrar, ya a veces mandan solicitudes y como que bromean las personas, ¿no? O no ponen bien la información, ya no hay nadie que le diga cómo tiene que poner, que no se olvide poner, por ejemplo, el número telefónico, que no se olvide poner la dirección. Obviamente, entonces, esas cositas siempre hay como que unos temas, ¿no? Pero siempre tratamos de comunicarnos con la persona, ¿no? Es decir, si es que por A o B su solicitud no está bien hecha, por así decirlo, no tiene los principales requisitos, nos tratamos de comunicar con ello para ver si es que en verdad primero ha tenido la intención de pedir una solicitud de esta información y segundo corregirlo al instante, ¿no? Para poder pasarlo a darle un número de expediente y que se pueda tramitar. Eso en general, ¿no? O sea, temas burocráticos, para serles sinceros, más se ve en lo que es la entrega de la información, en lo que un área orgánica pueda demorarse a hacer la entrega de la información una vez que ya entra o se tramita, ¿no? Creo que ahí más o menos, entendiendo su pregunta, si es que hay algún inconveniente en el proceso en sí, podría entenderlo por ese lado, ¿no? En el cual, por ejemplo, una persona vaya a pedir una solicitud de esa información, nosotros le tramitemos y luego nosotros como Secretaría General enviemos la información o enviemos el pedido a las áreas orgánicas que tienen la información, porque hay que entender, una cosa es nosotros somos encargados de lo que es llevar el proceso de información, de acceso a la información pública, pero los que muchas veces tienen la información en sí, en concreto, son las áreas orgánicas, ¿no? Entonces, acá la municipalidad tiene muchas áreas orgánicas, entonces se solicita que esa área orgánica en este caso nos responde a nosotros con lo que está pidiendo el administrado o el ciudadano. Entonces a veces se demora justamente por el tema de que hay muchas actividades que hace esa área orgánica o porque tal vez no tiene los recursos como municipalidad, no tiene tal vez rápido lo que es una máquina para imprimir o todas esas cuestiones siempre hay, ¿no? En la vida real, o sea, en la práctica, siempre hay cuestiones de demora que se pueden dar por X factores. Entonces, eso sí puede como que un poco ser como una especie de barreras burocráticas, ¿no? El tema de los recursos de la municipalidad, que inclusive la propia ley lo contempla, ¿no? Como que protege un poco a la municipalidad en ese sentido, que si la municipalidad no tiene los recursos necesarios para brindar, entonces se le dé las facilidades para que ceda por otro ámbito, ¿no? Como es el acceso directo y otras modalidades dentro de la información pública como tal, ¿no? Pero eso ya es entrar en tecnicismos más profundos, ¿no? Pero obviamente hay que tener en cuenta de que muchas veces las barreras burocráticas también se dan por el tema de la demora o no cumplimiento de los plazos por X factores. Entonces, ahí sí como que se generaría un problema porque a veces la persona obviamente tiene 10 días para responderle y no siempre se le atiende los 10 días. A veces ahí uno también tiene que tener como criterio y ver cómo sería la forma de poder atenderlo de manera eficaz, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque yo pasando los 10 días yo puedo decirle, ¿sabes qué, señora? Se le va a denegar la información porque el área no responde. Pero también puedo decirle, señora, usted puede esperar y yo como se dice, tratar de hacer que el área pueda responder lo más antes posible. Entonces las personas muchas veces acá en coma se espera. Y es por eso también que hemos tenido como que hemos salido muy bien en el tema de los trámites, de acceso a la solicitud, ¿no? Porque a pesar de muchas veces pasarnos del margen de los días, siempre se le trata a la ciudadano de darle la información que ha pedido, por más que el área demore. Entonces, al final siempre cumplimos con que la información llegue a la persona, pero obviamente eso te da a costa que no se cumplan en los plazos
muchas veces. Pero eso es un tema ya de manejo justamente de cómo, qué queremos, ¿no? Privilegiar que la persona esté contenta con su información o privilegiar que definitivamente, en un mundo ideal obviamente se le tiene que atender en el plazo y con la información, ¿no? Pero hay que hacer en cuenta, bueno, creo que van a ser futuros politólogos, entonces tienen que entender que el aparato gubernamental muchas veces no funciona como en la teoría o en el tema ideal. Siempre hay zonas grises, zonas que no se contemplan, matices que tal vez no se contemplan en la teoría o en la práctica o en este caso en la ley, entonces, pero que al final puede funcionar para que se pueda atender bien la solicitud, ¿no? Y atender a la persona con su información que requiere. Creo que por ahí podría ir más o menos el tema de las barreras burocráticas. Gracias, Jared. Bien, anteriormente ya nos habías mencionado que, que reciben aproximadamente una cierta cantidad de solicitudes, ¿cierto? En ese sentido, queremos preguntar también si han sido atendidas eficientemente, ¿no? A veces, como tú comentas, existen contratiempos, existen faltos recursos o existen también mala información de los vecinos que no puedan rellenar su solicitud adecuadamente. O existen X razones, ¿no? Por las cuales tal vez la municipalidad no pueda atender dentro de esos 10 días, ¿no? Uh-huh. Eh, Queríamos preguntar más o menos cuáles serían una proporción de cuántas, por ejemplo, 7 de 10 aproximadamente que son atendidas eficientemente, ¿no? Que no haya resuelto un contratiempo o aparte del contratiempo, si es que la municipalidad tuvo algún inconveniente, ¿no? Para Mira, no poder claro, atender. yo te diría que sería la mitad más uno, es decir, lo que, a ver si entiendo la pregunta, se responde de manera eficiente, es decir, que se responda dentro del plazo y con la información que ha pedido la persona. Eso sería eficiente, ¿verdad? Ujú, Sí, exacto, Jared, sí. gracias. Y tendrías Claro. que obviar las solicitudes que no merecen ser respondidas, esas solicitudes en las que se piden, por ejemplo, cosas personales, información que no está contemplada pues en la norma para que Claro. se las Claro, Y, provea. lo que la ley y no permite. obviamente las informaciones que tampoco se responden, ¿no? O sea, que se deniega, porque prácticamente hay Sí, se deniega. solicitudes que se deniegan, una es denegatoria y otra es solicitudes atendidas. Como les digo, si es las atendidas a tiempo, porque nosotros siempre tratamos de atender, así sea destiempo, siempre le tratamos de atender igual. Entonces, como que ahí también por eso sube nuestro margen. Pero si me dicen solamente las que son atendidas y en el tiempo de plazo de ley, sería más o menos la mitad más uno. Los otros, por ejemplo, en este caso, si entran 6 a 9, en este caso 7 u 8, a veces en el mejor de los casos, son atendidas dentro del plazo. Siempre 2, 3 son atendidas fuera del plazo y esas son las que obviamente ya vemos cómo se le hace llegar al administrado. Y bueno, denegatorias también, muchas personas también vienen a pedir, pero las denegatorias obviamente va a depender mucho, ¿no? Como les digo, la ley protege ciertos aspectos, entonces ahí también no va a haber. Por ejemplo, pónganle de todas maneras la mitad más uno, en este caso serían 7 expedientes más o menos que se pueden atender a tiempo, ¿no? Dejando de lado las denegatorias, ¿cierto? Porque Claro. sí he entendido que Hay que tener en cuenta también que, a ver, muchas veces, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos ya todo hecho, es decir, ya pedimos, estamos dentro del plazo de ley, solicitamos, nos han respondido las áreas acá, pero se genera otra problemática cuando nosotros nos tratamos de comunicar con la persona para que venga a recoger. O en todo caso, si es por correo, para que ellos nos digan, nos acusen recibo, que es el término legal, ¿no? Acusar recibo, que es que la persona en su correo de la información que ya le hemos enviado nos ponga recibido o estoy conforme, ¿no? O recibí la información que me han mandado. Entonces, ese es el acuso recibo. Ahí, vía virtual, al menos haciendo un paréntesis, vía virtual, nosotros necesitamos que la persona sí o sí nos responda, he recibido la información. ¿Para qué? Para nosotros con eso tenemos constancia de que la persona ha sido atendida su solicitud y pueda proceder a archivarse su caso, ¿no? Entonces, mientras no, y muchas veces las personas se olvidan de acusarnos recibo, ¿no? De decir sí recibí, o en otros casos, cuando es de manera física, o que solicitan la información de manera física, no vienen a recoger.
a pesar de que ya se les llamó, o muchas veces algunas personas. Entonces, obviamente, por ley nosotros tenemos, si es que la persona no nos responde en el celular, no nos responde en el correo para que pueda ser atendida su solicitud, entonces tenemos que enviar una carta para comunicarnos con ellos, una carta a su domicilio, diciendo, señora, por favor, acérquese a la municipalidad, que ya está su información esperando para que la recoja, ¿no? Entonces, obviamente, ahí se van también los días. Entonces, no solamente es una, tal vez, deficiencia por parte de la municipalidad en muchos casos, ¿no? Sino es porque la persona ya, o ya solucionó su problema, o ya tal vez se olvidó que ha hecho una solicitud, entonces ya no la viene a recoger, ya no la solicita, ya no la requiere. Entonces, como que lo dejan ahí. Eso también, claro, a nosotros no nos permite como que archivarlo y decir, hemos cumplido con entregarla, ¿no? Porque obviamente no solamente es entregarlo y dejarlo ahí, sino tiene que haber una constancia en la cual la persona diga, a mí yo recibí esta información que pedí, ¿no? Ya sea por correo, ya sea de manera física. O sea, también hay ese caso, ¿no? Que muchas veces las solicitudes no son atendidas no porque no sean atendidas en general, sino se llama no atendidos al tema de cuando no vienen a recoger, ¿no? La solicitud que pidieron, por así decirlo. Entonces es otra forma también de expedientes así. Claro, entonces 7 de 10 son atendidas correctamente cuando ya el vecino da su visto bueno, que ha recibido Claro, el... claro, más o Y las menos otras 6 a 3 7. serían cuando las personas no, Jared, o los vecinos no han venido, ¿cierto? Exacto, no vienen o no, como les digo, se les deniega. Jared, una consulta, y si tomamos solo en cuenta las personas que hicieron la solicitud y que exigen la solicitud, y si obviamos a aquellas personas que han olvidado recoger la solicitud o que perdieron el interés en el proceso, en el procedimiento, perdón, si obviamos a ellos también incluso junto con las personas que piden o exigen cosas que están dentro de los ámbitos que permite la ley, ¿cuál sería el porcentaje en ese sentido? ¿Cuánto Sí, dirías? más o menos el 50% ahí estaríamos hablando, sí. Igual 50%. Claro, el 50% siempre, sí, porque el otro 50% siempre o se le deniega o no viene a recoger o ya perdió interés en la solicitud y lo deja ahí y por eso es un tema. Ahora, muchas veces también pasa el caso de que la persona solicita, se olvida y luego a los meses cuando ya está archivado, porque la ley te da solamente 30 días para archivar un caso, es decir, si yo he tratado de comunicarme con la persona y todo eso, ya y no viene a recogerlo ni nada, yo ya puedo archivar su expediente, entonces yo ya lo archivo pasando un mes y muchas veces han ocurrido casos y ocurre muy frecuente de que las personas pasando 3, 4 meses recién vienen a pedir, entonces es otro tema, al final son atendidos, pero como este caso te digo, no, el plazo ya es excesivo, o sea, son meses, entonces más o menos 50% sería. Claro, claro, Yaret, muchas gracias. Una pregunta extra, ¿no? ¿Alguna vez han sido denunciados porque no pudieron resolver o simplemente no pudieron resolver esa duda? Sí, mira, a ver, el tema pasa porque justamente lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Nosotros siempre al final tratamos de que se le atienda a la persona, así sea ya fuera del plazo. ¿Por qué? Para evitar justamente estos temas. Y es por eso que también es uno de los indicativos que nos ha ayudado a nosotros como municipalidad a tener lo que es buena, ¿no? Una calificación de buena por parte de las entidades que hacen lo que es las estadísticas de lo que es el acceso a la información pública. Entonces, sí hemos tenido, pero son muy extraños casos. Por ejemplo, yo desde lo que vengo trabajando en el 2021, solamente he visto un caso, y yo llevo trabajando desde inicios de año hasta ahora, solamente hay un caso en el cual, obviamente, sí ha pasado por un tema de que tal vez la unidad orgánica no ha podido ubicar el expediente por extravío o por otra razón, por inexistencia. Entonces, donde la persona, obviamente, lo que recurre la persona normalmente, a ver, para comentarles, para que me entiendan, es que si a alguien, por ejemplo, se le deniega su solicitud porque se le ha perdido la unidad orgánica, ¿no? Entonces la unidad orgánica agarra y dice, se me ha perdido el expediente que la persona tal está pidiendo. Entonces esa persona dice, ¿cómo es posible que se haya perdido? Obviamente se va a indignar, entonces ella tiene para hacer justamente lo que es apelar al Tribunal de Transparencia. El Tribunal de Transparencia es un tribunal que que pertenece al MINJUS, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que obviamente en ese Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el tribunal lo que hace es ver justamente todos los que son los casos de acceso a la información pública de las entidades públicas, de todas las entidades, incluidas en este caso las municipalidades.
Entonces, la persona puede, a través del portal de la mesa de partes, hacer lo que es una apelación a la respuesta que tiene, ¿no? Entonces, una vez que el tribunal analiza el caso y ve, va a pedirle en este caso a la municipalidad, a nosotros que nos pronunciemos por qué se le ha denegado o por qué no se le responde, ¿no? Porque muchas veces no se le responde. Entonces, el tribunal analiza y te dice, ¿no? Tiene 7 días para darle para responderle a la señora, ¿no? Entonces el tribunal ve y entonces nosotros le respondemos formalmente cuál ha sido el procedimiento, por qué no se le ha entregado. Entonces analizan ellos porque son tres vocales que son los tres vocales abogados que son los que revisan los casos en general. Entonces revisan todo ello y en base a eso es que ellos te dicen, ¿sabes qué? Declaramos fundado la apelación o infundada la apelación. Si es fundada, obviamente la municipalidad tiene que responderle, darle sí o sí el expediente, por decir, ¿no? Si es infundada, quiere decir que en este caso el tribunal está diciendo no tiene razón la persona que está apelando, así que ya no se le entregue nada. Pero muchas veces, en el caso que pasó, que les comento, ha declarado fundado, ¿no? El tribunal y dice, ¿sabes qué? Se le tiene que entregar. Nosotros como municipalidad le entregamos. Cuando no se le entrega, obviamente, no, cuando le entregamos, obviamente queda ahí, ¿no? El tribunal ya nos ha dicho que le entreguemos, se le entrega la información, se le busca como sea y se le entrega. Entonces queda ahí el caso. Pero cuando no se le entrega, obviamente, entonces el tribunal hace lo que es pedir una sanción administrativa, en este caso a la entidad. Y en este caso el encargado de que se pida una sanción administrativa se lo pide al secretario general, que es el encargado de acceso a la información. Entonces él tiene que disponer a través de los procedimientos administrativos quién es el que ha fallado, cuál de las unidades orgánicas es el que no ha respondido a tiempo o no ha respondido nada o se le ha perdido el expediente. Entonces acarrea una sanción, ¿no? Una sanción administrativa que ya lo ve internamente, en este caso el tribunal con la Secretaría General. Entonces, en todo el tiempo que ha pasado, así es como se hace el tema de... ¿Por qué? Porque obviamente, como les dije al inicio, es un derecho fundamental. Entonces, este tribunal hace y ejecuta para que se pueda cumplir con este derecho fundamental. Entonces, va por ahí el tema de, más o menos, en todo lo que va del año, será una nada más que hemos visto. Donde el tribunal obviamente ya ha tenido que ejercer lo que es la sanción porque no ha habido una respuesta de parte de la municipalidad. Jared, disculpa, tú estás trabajando desde el año pasado, ¿cierto? ¿Desde qué fecha más o Sí, menos? no, desde este año, de inicios de año. Uh-huh. Ah, ok, ok. Entonces, ¿tú nos podrías responder sobre cómo afectó la crisis sanitaria al acceso a la Sí, información pública? claro, por eso es que, bueno, en ese caso había otra compañera que podría responderlo de mejor manera, pero obviamente yo lo tengo que ver también. ¿Por qué? Porque, a ver, les explico. Obviamente, todas las solicitudes las tenemos vigentes, es decir, nosotros tenemos que recabar sí o sí de todos los años, tenemos que tener información, nosotros llevamos un control de cuáles son los expedientes que no se han atendido, cuáles son los expedientes que se han atendido, o sea, cuáles están en trámite y cuáles están resueltos y cuáles están archivados, ¿no? Los archivados obviamente ya no, ya queda ahí nada más su procedimiento administrativo. Los que están en trámite se les tiene que dar una respuesta sí o sí en el transcurso del ley, con los plazos de ley, pero muchas veces hay expedientes que no están todavía resueltos. Entonces, estos expedientes obviamente tenemos que hacer un seguimiento para ver por qué no se les ha resuelto. Entonces, al ver todo ello, se contempla justamente del 2020, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y en el 2020, por así tenerlo una data, solamente habrán como 50, 60 expedientes en los cuales todavía están ahí, pero no es necesariamente porque la municipalidad no ha cumplido, sino es obviamente porque el vecino no quiere ya saber nada con su solicitud, es decir, no le importa mucho, entonces ya eso se pasaría a archivar. Y en todo caso, en el tema de la pandemia en sí, se ha manejado más de manera virtual, entonces como que ha sido mucho más expeditivo todo esto. Entonces no hay solicitudes casi pendientes en lo que respecta a dar una información, que se tenga que dar una información así. Y en este caso el solicitante también, de ser así, hubiera ya acudido en este caso al Tribunal de Transparencia, ¿no? Pidiendo una respuesta sí o sí, lo cual no ha pasado mucho. Entonces, si me piden un balance del 2020 más o menos, es que se ha atendido de manera más eficiente posible, porque obviamente las solicitudes también de acceso a la información han bajado mucho. La pandemia sí ha afectado un tema de que obviamente muchas veces son personas más adultas, mayores, las que solicitan, muchas veces son en mayor cantidad. Entonces esas personas, ustedes saben, por su condición de vulnerabilidad, por el tema del COVID,
ya no pedían como antes, ¿no? Eso sí se puede ver claro. Entonces, ha habido como una reducción en lo que es la petición de acceso a la información pública en el 2020 en general, porque ustedes saben, ha ido de marzo hasta, bueno, hasta ahora continúa, ¿no? Pero ustedes saben que las dos primeras olas fueron muy fuertes, entonces las solicitudes de acceso a la información, así sea vía correo, han bajado también bastante. Jared, una consulta, algo que no me quedó claro. Podemos Sí, dividir las solicitudes o a los solicitantes, perdón, no, las solicitudes en aquellas que son denegadas por obvias razones, porque están fuera de lo que prescribe la ley, aquellas que en la que el solicitante pierde el interés y por tanto no siguen el procedimiento, a aquellas en... Pero yo me quiero enfocar solo en aquellas en las que los solicitantes hacen la solicitud y la exigen y ustedes le entregan esa solicitud o en todo caso están obligados a entregarle esa solicitud dentro de los límites que establece la ley, que son 10 días. Solo, si nos enfocamos solo en ellos, seguiría diciendo que es 5 más uno, perdón, dijiste, seguiría diciendo que es cerca del 50% nada más el nivel de eficiencia de la municipalidad. claro, o sea, a ver, exactamente, no te entendí muy bien. Exactamente sería, me preguntas por las solicitudes que no se les ha atendido o que se les ha atendido. Claro, a los que se les debería atender en realidad, a los que se les debería atender, pues porque precisamente están pidiendo algo que la ley permite que ustedes les provean y también son personas que exigen, es decir, tú mencionaste a aquellas personas, por ejemplo, que pierden el interés por X motivos, pero si obviamos a esas personas también y nos enfocamos solo en estas que hacen las solicitudes y las exigen y ustedes están efectivamente, legalmente, en la obligación de responderles y nos enfocamos solo en ellas, ¿cuánto dirías tú que es el porcentaje de eficiencia con respecto a la municipalidad en cuanto No, al... mira, lo que pasa es que cuando esas personas que obviamente también conocen un poco más de los procedimientos apelan, es decir, ya te dicen, ¿sabes qué, municipalidad? No me has respondido en el plazo de ley, entonces yo voy a usar los mecanismos legales para que sí o sí me respondas, que es el Tribunal de Transparencia. Entonces, dentro de esas solicitudes, obviamente, como son muy pocas personas las que conocen también los procedimientos administrativos en general, y más el tema del acceso a la información pública, les voy a ser sinceros, como no conocen muchas veces ello, entonces las personas que sí conocen van al tribunal. Entonces, en el tribunal te obliga a darle una respuesta sí o sí. Entonces, esas personas en cantidad podría ser uno o dos nada más. O sea, si tú me dices de que acuden al tribunal, pero muchas veces, como te digo, va a depender del manejo que nosotros damos. Y yo, en este caso, cuando ya se pasa la ley, yo lo que sí o sí trato de hacer de la persona, y si la persona está de acuerdo, me dice, no, no hay problema, yo te espero, ¿por qué? Porque no quiero acudir al tribunal, no quiero eso, yo lo que sí quiero es que me respondan sí o sí, porque yo necesito ese documento, necesito saber esa información. Entonces, la persona muchas veces tiende a ceder en ese sentido, ¿no? Obviamente nosotros le aclaramos, señora, siendo sinceros, el plazo de ley ya pasó. Usted podría acudir al Tribunal de Transparencia para que exija su derecho, ¿no? O en todo caso, yo me comprometo a poder responder en los próximos días, buscar las maneras, haciendo diferentes mecanismos administrativos que tenemos acá, como es los memos reiterativos, los memorandos reiterativos a las unidades orgánicas, buscar una solución, ¿no? al tema. Entonces, de esa manera se puede pedir y se le puede entregar la información. Pero si tú me dices de las personas que al final no deciden esperar ni nada, si quiere que se les cumpla sí o sí, serían una, máximo dos, pero son muy pocas. Y ese muy pocas es debido a justamente el tema de desconocimiento en los procesos administrativos, ¿no? Y más en el de acceso a información pública, que es uno en específico, porque tiene hasta su propio decreto supremo, como les indicaba, ¿no? O sea, tiene un proceder distinto al procedimiento administrativo normal o general de cualquier entidad. Jared, y en cuanto a esas personas que, por ejemplo, no acuden al tribunal de transparencia, ¿verdad? A ese tribunal te refieres. Sí, al Tribunal de Transparencia, sí. Ya, y en cuanto a esas personas que no acuden porque tienen comunicación directa con ustedes, a esas personas tú, o sea, te estoy pidiendo una valoración subjetiva de todas formas. ¿Qué Ujú. porcentaje en términos generales dirías tú que terminan siendo respondidas eficientemente las solicitudes? Creo que tres serían. Todas, muchas, pocas, Muchas, la muchas, mayoría, por decirlo. Ujú. la mayoría. Ok, gracias, Jared. Yaret, disculpa, me, Sí. me perdí un poco acerca de lo que mencionaste. Bueno, en mi caso, quisiera saber bien, las denegadas son aparte, porque en sí no le puedes entregar algo, uno,
no le puedes entregar información uno que al ciudadano que tal vez que la municipalidad no posea o que transgrede, ¿no? Otro derecho. Claro, Ah, aparte de ellas, por ejemplo, eficientemente, o sea, sí o sí dan la información solicitada, ¿cierto? Ya sea dentro del plazo o fuera del plazo, ya que el tribunal, o si es que las personas van, ¿no? ¿Sí? A eso claro. te referías, ¿no? Que sí o sí si es que la persona no va al tribunal a poner una queja hacia la municipalidad, entonces ustedes le siguen brindando esa información o no. Sí, o sea, si la persona sí o sí quiere la información y no está con ánimos de hacer su apelación ante el tribunal, normal se le sigue atendiendo hasta el final, hasta que la persona, en este caso, o hasta al menos hasta que se le dé una respuesta formal del área, ¿no? Como te digo, muchas veces una respuesta formal puede decir la información es inexistente, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente la persona va a decir, pero ¿por qué es inexistente? Se puede apelar, pero en tema de inexistencia, obviamente el tribunal siempre va a dar la razón a la entidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un poco ya de manejos, de conocer el tema de los procedimientos y de los lineamientos de la ley. Entonces, por ejemplo, hay tipos de denegatoria, ¿no? Uno, como les decía, la denegatoria es por decirte, porque está protegido por ley, es un tipo de denegatoria. Pero hay otro tipo de denegatoria que es, por ejemplo, no se puede brindar por información sensible. Entonces, no se le puede dar, pero si, por ejemplo, esa persona, ¿por qué? Porque obviamente tienen que entender algo también para que quede claro lo que más o menos me estoy yendo. Uno pide información pública cuando es un tercero involucrado. Es decir, por ejemplo, yo quiero información de la licencia de funcionamiento del local de mi vecino, ¿no? Del local de mi vecino que ha puesto en su negocio. Quiero información de ello. Entonces yo como un tercero, como un vecino ajeno, pido información porque sé que eso es público, entonces pido la información y se me tiene que brindar. Pero ¿qué pasa si el mismo vecino que tiene ese negocio pide acceso a la información o quiere pedir por acceso a información pública una licencia de funcionamiento de él mismo, de su propio local? No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí tiene que recurrir al procedimiento administrativo normal. ¿Por qué? Porque es un procedimiento en el cual está involucrada la misma persona, entonces inclusive puede ir directamente, no tiene por qué pedirlo por el acceso a la información pública. O sea, tienen que entender eso también en cuenta, que el acceso a la información pública es la solicitud de esa información que yo pido de un tercero, que sé obviamente que tiene que ser público, pero que también sea de un tercero. No necesariamente tengo que pedir por lo que es mío, ¿no? ¿Por qué? Porque los procedimientos administrativos míos, como yo de persona, que tengo mi negocio, que tengo determinadas cosas, lo puedo pedir directamente a la municipalidad como un trámite normal, como un trámite, se podría decir normal, le llamo a lo que están dentro de la ley de procedimientos administrativos general, no a lo que es de acceso a información pública. Entonces, son cositas, muchas veces se deniegan por esos factores y el mismo tribunal tiene resoluciones, tiene lo que son, lo que le llaman antecedentes dentro del ámbito jurídico, donde justamente deniegan por esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no quieren que se involucre lo que es acceso a la información pública con lo que es acceso de un vecino normal o que puede pedir su propia información dentro de la municipalidad. Entonces, hay casuísticas, hay casos específicos por los cuales se deniega información, no solamente es porque están reservados por ley, sino también muchas veces porque tiene que ver cuestiones más de temas de derecho. Claro, sí, Jared, sí entiendo. Claro, las denegadas son aparte, ¿no? Como mencioné, pero yo me refería en el sentido de que puedas responder esta información solicitada dentro de los 10 días. Dentro de los 10 días, un 3 de 10 y los demás 7 de 10 será fuera de plazo. A eso voy. Mira, a ver, si lo ponemos, vamos a ponerle que entren 10 solicitudes, que sí también se da. Si entran 10 solicitudes, para poner un número redondo, por ejemplo, 4 son atendidas dentro del plazo de ley. Vamos a ponerlo así para que me entiendan, para hacer los Ujú. porcentajes más claros. 4 son dentro del procedimiento de ley, dentro del procedimiento del mismo tiempo en el cual se tiene que atender por ley. Y entonces, los otros 2 o 3, en este caso, eh, son atendidos fuera del plazo de ley. Entonces, por eso les decía, 4 más 3, en ese caso serían 7. Los otros 3 son denegados por X factores que ya les dije.
pero los otros, hay 4 que sí son atendidos dentro del plazo, otros 3 que serían atendidos fuera del plazo, pero que al final son atendidos y que no recurren al tribunal, ojo, y los otros 3 que quedan ya sería por denegatoria o sería porque el solicitante no quiere ya seguir su procedimiento, se olvidó, ya no quieren saber nada, y otro también porque obviamente no le compete, no es pública la información que está pidiendo, ¿no? Entonces más o menos así serían los porcentajes, si le ponemos que entran 10 solicitudes. Claro, ahora sí, sí, sí me quedó muchísimo más claro. De esos 10, 3 o 3 o 4 no se atienden en el plazo dentro de los 10 días. Exacto. Y de esa cantidad, de esos 3, ¿habrá uno siquiera que vaya al tribunal? ¿O rara vez son los que los ciudadanos tienen conocimiento de que puedan ir al tribunal para poder Es apelar? que eso, sí, es rara veces que van al tribunal. Más que los que van al tribunal, obviamente, hay que ser sinceros, son los administrados de los ciudadanos que su información es vital para un procedimiento judicial, por ejemplo, que tienen ellos, o cuando necesitan una información, porque obviamente está involucrado intereses económicos, financieros, o cuando, entonces esas personas obviamente van a buscar todas las vías para agotar justamente, entonces ellos sí regulan, ellos sí recurren a las entidades superiores, ¿no? Para que se les atienda sí o sí, hasta que el tribunal te deniegue o te declare fundado o infundado, ellos no van a estar tranquilos, buscan, entonces obviamente por el tema de una solución también es depende, como les digo, ¿no? Lo que estén solicitando en sí, pero es rara vez, es 1 máximo 2, y eso que nosotros les decimos, ¿ah? Si usted desea, puede acudir al tribunal, porque es por ley, obviamente. Usted desea, puede acudir. Entonces, muchas veces el administrado, la persona, también tiene que ver con un tema de confianza con las entidades superiores. Dice, no, yo no quiero hacer apelaciones, no quiero ir del Ministerio de Justicia, no quiero saber nada, yo quiero que me entreguen mi información. Entonces, señor, le podemos brindar en estos días, ¿no? Que vienen, le podemos decir, en estos días va a que hacer las gestiones, le estamos comunicando con usted para que pueda dar. Entonces, la persona más prefiere eso, ¿no? Prefiere que aunque no se le cumplen los días, que al final tener su información. Hay otros que a pesar que eso sí o sí van a acudir al tribunal, pero es más por necesidades específicas, ¿no? Porque están, como les digo, sobre todo los casos del tribunal son porque están recurriendo a temas de procedimientos judiciales. Entonces, obviamente necesitan la información lo antes posible y lo quieren todo por ley o todo establecido por ley. Es muy variable, la verdad. Gracias, Jared. Iván, mi compañero Iván va a continuar realizando las preguntas. Ok, Jared, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué medidas específicas y concretas se implementaron para garantizar el acceso a la información pública durante la pandemia en el año 2020? Y en caso sea así, ¿consideras que esas medidas fueron eficaces? ¿Por qué? Sí, sí, más o menos lo que le comentaba anteriormente, ¿no? A tu compañera, era de que sí, se instaló, como les digo, un ápice específicamente a los temas de acceso a la información pública y donde directamente ya puede el administrador poner, es decir, rellenarlo ahí mismo, ¿no? La solicitud como si estuviera llenando una hoja, lo puede rellenar vía virtual, entonces ya automáticamente ni bien pone lo que está ahí, lo manda, hace su declaración jurada de que sí soy yo, no la veracidad que obviamente se tiene que contemplar por ley, y lo manda y automáticamente se le genera el número de expediente, ¿no? Pasa una revisión obviamente de que, no una revisión de lo que está pidiendo, porque hay que tener en cuenta también, haciendo un paréntesis, perdón que me explaye, pero es importante esto, que por acceso a la información pública no es necesario que tú pongas por qué quieres la información, eso por ley, o sea, no es necesario que tú lo pongas, simplemente es público y punto. Si es público, nosotros te tenemos que atender, ¿no? Y si no es público, obviamente se denegará. Pero no es necesario que tú me pongas, yo necesito esto porque quiero ver si mi vecino no. Simplemente necesito esto nada más. Y se le tiene que atender. Entonces, tienen que tener en cuenta que obviamente esto, como les digo, hay una ápice que se llama el website, que es un sistema donde está integrado, inclusive se puede, de manera internacional, pueden inclusive hacer su solicitud ahí, ¿no? Nos ha llegado justamente también solicitudes desde otros países de Estados Unidos, de acá de Chile, de Argentina, entonces, donde las personas desde cualquier parte del mundo pueden enviar su solicitud, ¿no? De acá a la Municipalidad de Comas. Como y es de carácter público, se les tiene que responder. Entonces, es como que una manera más rápida, más eficaz, y nos ha ayudado bastante en el sentido de que también, obviamente, se atiende mucho más rápido de esa manera también. Eh, Disculpa, Jared, entonces la entrega de dichas solicitudes también es virtual.
Exacto, sí, es virtual. Si él desea, si la persona desea, puede acercarse también a requerirlo de manera física, no hay ningún problema. Pero ahí, en primera instancia, ahí lo que prima en ese sentido es la entrega de la información de manera virtual, porque obviamente Ya tiene me que di- poner el correo electrónico sí o sí. ya. Mencionaste que ahora hay un website, ¿cierto? Que bueno, en El el website, 2019 ya se que se implantó implementó. en la pandemia. No, el website, no el website se implementó ahora en el 2020, debido a la pandemia. Antes, en el ¿En qué fecha 2019, solamente aproximadamente, por favor? será en abril o mayo, entre abril y mayo, la fines de mayo y abril, inicios de abril. Claro, y los vecinos todavía no tenían conocimiento de esto, Sí, ¿cierto? se hizo a través de justamente de la sugerencia de comunicaciones, lo que es la información a través de flyers de que podrían hacer sus solicitudes vía ese canal. Claro, y aún así, dado por la pandemia, no se ha recibido muchos, ¿cierto? Sí, aún así no se ha recibido mucho, porque bueno, ustedes entenderán que al momento que hubo el parón en el COVID, por el COVID-19 y la primera ola en general, paró absolutamente todo, ¿no? Es decir, muchas veces las personas, obviamente antes que pedían solicitud, ¿no? Como les decía, copia de licencias de funcionamiento, o pedían saber cuánto se había invertido en una obra pública, o querían saber determinadas cosas, ¿no? Que es de carácter público, y obviamente al pararse absolutamente todo, esas solicitudes también bajaron. Entonces no había el por qué, ¿me entienden? O sea, no había el por qué pedir Ujú. o información así nomás porque obviamente todo estaba parado. Pero de todas Claro, maneras se habilitó ese canal. en ese sentido, las cifras que nos mencionaste es ¿de qué fecha aproximadamente? ¿Es la actual? No, porque justamente una vez terminada la segunda ola, es que les puedo hablar de esas cifras que les hablé ahora, ¿no? O sea, y eso que estando en pandemia, pero esa es de las cifras ahora. Serán, a ver, enero, marzo, o sea, desde más o menos, desde octubre, noviembre del 2020 hasta ahora creo que se puede mantener en esas fechas, en esas cifras. Y anteriormente, cuando en marzo del 2020, ¿cuánto crees que pudo haber Ah, sido? ahí sí Mucho tendría menos, que, ¿cierto? sí, ahí sí, bueno, obviamente no creo que inclusive no entraban hasta las solicitudes entraban de manera semanal, era mucho menos. Claro, entiendo. Actualmente el manejo es por website y presencial también, ¿cierto? Sí, más se maneja de manera presencial. Ahora la gente como que ha vuelto a mandar más de manera presencial. Igual tiene una preferencia, ¿no? Hacia el tema de hacerlo de manera presencial. Gracias. Iván, continúa, por favor. Ok, Jared, gracias. En cuanto a la siguiente pregunta es, ¿cómo se desarrolló durante el año 2020 la participación ciudadana, entendiendo participación ciudadana, no solo el acceso a la información pública, sino todos los mecanismos que existen de participación ciudadana, como tú dijiste? ¿Cómo se desarrolló eso en el año 2020 con respecto a las organizaciones sociales en la Municipalidad Distrital de Comba? Ahí creo que podría haber un tema, por ejemplo, haciendo un hincapié de una casuística en especial que es el tema de las ollas comunes, ¿no? Y los comedores populares. Obviamente ustedes saben de que como haciendo un distrito en auge, necesitaban los vecinos organizarse porque esto de la pandemia afectó económicamente, entonces se organizaban en ollas comunes, en comedores populares, donde muchas veces los recursos también escaseaban, entonces los vecinos empezaron a organizarse de esa manera y empezaban a buscar un apoyo, obviamente, del gobierno, en este caso del gobierno más cercano local es la municipalidad. Entonces se organizaron de esa manera para, pues, en este caso, subsistir, ¿no? En el sentido de tener los alimentos básicos diarios. Entonces como que empezaron a organizarse de esa manera, en ollas comunes, los programas de vaso de leche, entonces como que hubo mucho más activación, activos en esa parte, ¿no? Es decir, pedían crear juntas vecinales, pedían a la municipalidad se dé como que elecciones virtuales o que le ponga un poco más de interés en el tema de crear hoy, lo que es ollas comunes, lo que es o pedir, ¿no? Que por favor les brinden los alimentos en los comedores populares. Entonces, como que los vecinos se organizaron más por en ese sentido. Obviamente, por eso les hablo en contexto de pandemia. Entonces, obvio como que solicitudes en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, entraba una solicitud que decía, quisiera saber si en mi zona, ponía en su zona, escribían, ¿no? Manzana tal, ¿no? Hay comedores populares cerca o hay organización de juntas vecinales, de ollas comunes, entonces obviamente esa información se requería, se buscaba y se le brindaba, ¿no?
¿Y eso con qué fin? Obviamente las personas con esos documentos lo que querían era inscribir alguna junta vecinal, inscribir algún proyecto de olla común, inscribir lo que es o las solicitudes de quiénes son sus dirigentes, porque muchas veces los vecinos a veces no conocen, ¿no? Quiénes son sus dirigentes, para acudir a ellos y decirles, ¿sabes qué? Pidamos comida, pidamos tal. Entonces, de esa manera se dio la organización más, ¿no? O sea, lo que les puedo decir que se notó más en ese sentido, de la participación desde ese lado, ¿no? Gracias, Jared. La siguiente pregunta es, y solo faltan dos preguntas. ¿Cómo se desarrolló durante el año 2020 la participación ciudadana de las organizaciones sociales con el mecanismo de acceso a la información pública en la Municipalidad Distrital de Comas? Como les digo, o sea, se redujo bastante el acceso debido al paro o de todo en general. Obviamente, por ejemplo, como les Incluso de decía, las organizaciones sociales. Perdón, disculpe. claro, Ok, o sea, continúa. Gracias. sí, sí, no, no te entendí bien, o sea, de la pregunta me dices necesariamente de las organizaciones sociales Ah, o de sí, ya del no, acceso a la información. claro, ya no tomando en cuenta como personas individuales que van a hacer solicitudes, sino organizaciones sociales en general, personas que representan o personifican organizaciones sociales, en cuanto al acceso a la información pública. A eso me refería. Claro, por eso ahí más o menos también, ahí también entra un poco de lo que les comentaba recién, ¿no? O sea, es decir, las organizaciones ya, por ejemplo, mandaban solicitudes, ¿no? Los sindicatos, los gremios, las juntas vecinales, mandaban solicitudes de ver quiénes son, por ejemplo, ¿no? O cuál es su zonificación, o cuál es el lugar que les correspondía a ellos para poder desarrollar sus actividades como en general, para apoyo entre ellos, para ver el tema de, obviamente ustedes recordarán también el tema de cuando el gobierno central de lo que es las canastas y todo ello, alimentarias, entonces obviamente ahí tenían que estar organizados los vecinos, entonces buscaron organizarse de esa manera, más de respuesta a una necesidad, ¿no? Que había. Las organizaciones sociales buscaron algunas, por ejemplo, inscribirse, ¿no? Empezar a inscribir su junta vecinal, ¿para qué? Para que puedan recibir obviamente un apoyo, en este caso de la municipalidad, y así, más fue por ese lado, ¿no? Tanto de personas individuales como de organizaciones sociales. Todo se abocó a ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que es como organizaciones ya no buscaban muchas respuestas a ello, sino querían saber, obviamente, porque al estar organizados de esa manera, obviamente iban a recibir una subvención de parte del Estado, en este caso ayudas, ¿no? En temas de alimentos, en temas económicos, en temas de bonos. Entonces, obviamente, para que, por ejemplo, ustedes sabrán también como politólogos que siempre hay una organización de parte del MIDIS. Entonces, el MIDIS, ¿de dónde coge la data? De las municipalidades. Las municipalidades tienen que darle cómo está organizado, cuáles son los lugares más vulnerables, cuáles son los lugares que necesitan un apoyo de las distintas, ya sea económico, un apoyo en víveres, un apoyo en servicios básicos, un apoyo, ¿me entienden? Entonces, obviamente se necesitaba que estén organizados y obviamente los mismos vecinos también con las municipalidades trabajaron en conjunto para dar esa organización y el MIDIS pueda ayudar desde el gobierno central a las personas que necesitaban. Ok, gracias, Jared. Eso sería todo. Muchas gracias. Listo. Jared, en verdad, muchas gracias. Más bien, para el tema de la entrevista, si nos podrías dar tu nombre completo Tus Sí, datos, Jared, por por favor. favor, tus datos. y tus Sí, datos. a Tu ver, nombre yo completo soy, primero, por favor. sí, Yaret Panduro Cueva, ¿Ya? Número de Tu DNI, DNI, por favor. 7651-5008. tu edad y la ocupación que ejerces en la Secretaría General. Sí, 25 años y bueno, ahorita estoy como técnico administrativo justamente en temas de acceso a la información pública. Muchas Genial, Jared, gracias, en verdad. Jared. Muchas Gracias por gracias. tu apoyo. Muchas gracias, Jared. Una última pregunta, por favor. Sí, dime. ¿Tú crees que siendo información pública, por qué debería haber solicitudes? ¿Por qué no simplemente debería estar colgado en la página web para que si un ciudadano lo requiere, cualquier ciudadano lo pueda ver? ¿Por qué es necesario las Mira, solicitudes? yo siendo sinceros y bueno, también como politólogos ustedes entenderán que hay una importancia en lo que es el tema de la cultura política. Muchas veces se habla, y ustedes también seguro lo están estudiando, el tema de que se tiene que dar cuenta la población se tiene que incluir en política. Cuando hablamos de la inclusión de la gente, de las personas en política, no es necesariamente para apoyar un partido y hacer política en general, sino para ser un ciudadano responsable, entender
en qué se está invirtiendo mis impuestos, el dinero de mis ciudadanos, en qué obras están haciendo, está trabajando o no está trabajando mi municipalidad, mi alcalde, mis regidores, qué están haciendo, se están dando licencias de funcionamiento, están contribuyendo en este caso a la dinámica económica de mi distrito, o están dándolo por dar, cómo lo están haciendo, de verdad están fiscalizando de manera seguridad, o qué está pasando con la seguridad ciudadana, si tienen o no. Entonces, todas esas preguntas que muchas veces la gente se hace en el día a día, obviamente las personas dicen, no, pero yo no puedo hacer nada. Sí pueden hacer algo, en el sentido de que pueden intervenir justamente entendiendo qué se está haciendo con este gasto público, qué se está haciendo con este dinero público, qué se está haciendo en seguridad ciudadana, qué se está haciendo en materia de obras. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Obviamente teniendo esta información, solicitándola, saber qué se está haciendo en diferentes, sin ir muy lejos, un vecino puede solicitar cuánto se ha invertido en mi parque, si es verdad lo que dicen en el papel, que se ha invertido tanto o no. Entonces son cuestiones que se tiene que ver, ¿no? De esa manera también combatimos lo que son los procesos irregulares, entre paréntesis corrupción, combatimos lo que son justamente el no estar informados de qué es lo que se está haciendo con el dinero de la población, en este caso de los vecinos de Comas, o dónde se está invirtiendo, o por qué la seguridad ciudadana está como está. Entonces son cuestiones de que una persona puede estar informada de esa manera, ¿no? Y es un derecho fundamental, ¿no? Muchas, como les decía, y recalco esto que les digo, muchas veces las personas no tienen en cuenta y no saben de que el tema de la información o el estar informados es un derecho fundamental que tiene cada uno, es un derecho humano fundamental. Entonces, ustedes saben que uno de los derechos fundamentales es el derecho a la vida, o sea, a ese nivel de rango está el tema de la información. Entonces, creo que las personas podrían ser o tendrían que estar conscientes de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera también tienen mecanismos de control, mecanismos de transparencia, mecanismos de lucha contra la corrupción. Entonces, depende cómo ustedes lo puedan agarrar de las aristas, ¿no? Más o menos por ahí podría ir el tema de cómo contribuye todo esto al acceso a la información pública, ¿no? Jared, discúlpame, creo que no se entendió bien lo Sí. que, lo que mencioné. O sea, me refería a que, así como en el portal de transparencia se encuentran algunas resoluciones emitidas de las municipalidades, ¿por qué no todo esa información que es pública? Entonces, para evitar todas esas solicitudes, para evitar todas esas mucha burocracia, ¿por qué no Ujú. simplemente subir todo ese acceso al portal de transparencia y que esté ahí? No, Para es que que sí cualquier está ahí, o persona... sea, depende, por eso te decía, depende muchas veces de lo que soliciten, ¿no? O sea, claro, la información pública siempre tiene que estar de manera pública. No es que yo ya entendía en el sentido de que obviamente no se tendría por qué pedir si es público. Entonces, el Exacto. tema, claro, el tema va porque justamente en el portal de transparencia sí está lo que son las cuestiones macros, ¿no? Pero hay casuísticas en específico en los cuales sí se necesita que haya un proceso ¿cómo se puede decir?, de pedido de acceso a la información. Es decir, ¿por qué se da esto? Porque justamente también se tiene que, uno, por ejemplo, les decía, si ustedes pueden leer la ley que es la general, la que es la 27806, ahí te va a decir por qué obviamente se da esto, ¿no? O sea, se tiene que pedir, obviamente, porque también no todo, ¿cómo les explico? No todo, hay un principio de legalidad que es en el derecho administrativo que se da, obviamente, no todo lo que está ahí no significa que yo lo pueda usar así nomás. Obviamente las personas si requieren estos, por ejemplo, si yo les hablo de obras y todo eso, sí está colgado en el portal, pero muchas personas ni siquiera conocen que en el portal está ahí. Y en otros casos, por ejemplo, es de carácter público en el sentido de, por ejemplo, las licencias de funcionamiento no lo pueden poner ahí porque obviamente ustedes entenderán que hay un tema de seguridad. Es decir, ahí les decía, por ejemplo, no pueden poner licencias de funcionamiento de todos los locales que hay, justamente, ¿por qué? Porque obviamente tienen que cuidar también la parte de la seguridad, lo que es el tema de qué se puede hacer con esa información. Entonces, obviamente cuando se solicita esa información, lo ideal sería que sí lo tengan, o sea, sí entiendo dónde van. O sea, lo ideal sería que sí cada municipalidad tenga públicamente, entonces, pero eso es como les decía, también tiene que ver un tema de recursos de la municipalidad, cómo ellos gestionen en este caso cómo administran, ¿no? Jared, La información. entonces,
Disculpa, entonces te entendí que es por seguridad porque cuando, por ejemplo, lo que Anuska dice, se puede implementar todo eso de poner pública para que no haya solicitudes, eso les perjudica a toda la sociedad en general porque precisamente no vamos a ver quién está utilizando esa información. Y en cambio, cuando hay Exacto. solicitudes, sí podemos saber quién está utilizando esa información, pues precisamente porque se pide el nombre, ¿sí o no? Claro, exactamente. Es por Ok, un ya, tema de gracias. seguridad y también obviamente por un tema de recursos, en este caso de la entidad, ¿no? Ustedes sabrán de que obviamente se necesita personal definitivamente técnico que sepa poner esa información dentro de son como especialistas que tienen que estar sí o sí. Entonces no todas las entidades tienen, por eso les decía inclusive al inicio, que por ejemplo la Municipalidad de Miraflores, la Municipalidad de Surco, la Municipalidad de San Borja, como que suelen tener esta característica que son mucho más transparentes, por decirlo de alguna manera, pero también es por la cantidad de presupuestos que ellos manejan. Es decir, ellos pueden contratar, por ejemplo, un área, su Secretaría General pueden contratar a muchos más especialistas que puedan poner todas estas solicitudes en todos los portales web. Es todo un trámite, ¿no?, que se da en la gestión pública y que claro, ustedes también ya seguro lo van a ver conforme vayan en sus cursos. No es fácil en el sentido de que se puede tomar decisiones, sí, pero el tema es en la práctica, cuando lo llevas a cabo es distinto, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí la respuesta. Tiene que ver más por un tema también de presupuesto, de ejecución de ese presupuesto, de especialistas. Y bueno, y en ese sentido, obviamente, ustedes como politólogos, al momento de salir también de la universidad, pueden entrar en ese ámbito, ¿no? Pero tienen que entender que recién el tema de la legalización dentro del sector público está muy copado por abogados, o sea, sin tener en cuenta el tema de que esté mal eso, ¿no? Sino en el tema de que ellos más van plasmados a la ley y lo quieren hacer todo conforme a la ley y no ven muchas veces el tema de lo que es la gestión pública o de cómo hacer, así como usted, por ejemplo, esta pregunta que me está diciendo, ¿cómo hago si es todo público para ponerlo, ¿no? Obviamente te van a decir, hay presupuestos, hay especialistas que se tienen que encargar de hacer eso, no solamente subir la información pública a un portal, no, tiene que haber todo un por qué lo estás haciendo, un análisis previo, ¿no? Muchas gracias, Jared, por tu tiempo, en realidad. Muchas gracias de parte de todo el grupo. Sí, Jared, gracias. Sí, sí, no se preocupen, cualquier cosa ya, bueno, con John directamente también. Ok, Jared, gracias, muchas gracias. Lo Gracias, dejamos, no Jared. Muchas queremos gracias. Cuídate. hacerte demorar tanto. Gracias, Gracias. Jared, cuídate. Ya. Nos Ya se odia. fue. Ya, escúchenme, chicos, escúchenme. Yo quiero consultar algo preciso. Ya, estuvo bien en la entrevista. ¿Qué? ¿John se Habla, fue? habla. Habla, Iván. Vaya. Danuja, ¿tu trabajo para cuándo? John, ¿tu trabajo para cuándo? Ever, ¿tu Yo lo trabajo para estoy cuándo? haciendo ahorita. Yo no copio y pego, pues. Esa fue directo a la yugular. Ever, ¿por qué has copiado y pegado nada más? ¿Ya pusiste tus citas? No, Víctor, oye, escúchame, no, me falta, pero ustedes dijeron pues el avance, yo puse el avance, falta citar, sí, va a revisar, falta citar el Hace mapa, 4 semanas debería estar terminado el trabajo, Alan. Hace 4 semanas creo que dejamos todo eso. Ya bueno, ya supongo que para la 8 lo van a hacer, acaban de decirme eso. Chicos, ¿dónde vamos a poner la información que acabamos de recoger? Yo pensé que lo íbamos a poner en análisis e información de datos, pero el profesor dice que Sí, no sí, lo ahí quiere. es.